Le doy la más cordial bienvenida a Erwin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Hablaremos, por supuesto, sobre las ejecuciones en este 2023 y sobre lo que proyecta este 2024. Bienvenido, mi estimado amigo. Muchas gracias, buen día. Como ustedes compartiendo, evidentemente, eso que usted comentaba al inicio, las buenas noticias para nuestro pueblo, ¿no? Y ahora más adelante estaremos conversando sobre un tema particular que tiene que ver sobre la restitución a otro derecho humano, ¿no? La educación es un derecho humano, el agua potable es un derecho humano y como tal lo trabaja este gobierno y no como un negocio, ¿no? Entonces, porque si fuera un negocio, posiblemente de esto que vamos a hablar posteriormente, un privado posiblemente no estuviera haciendo muchas cuentas, porque realmente no es un tema que produzca las riquezas o las ganancias que anda buscando cualquier privado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, digo yo, tenemos un gobierno que lo consigna en su constitución como un derecho humano y es por el que trabajamos nosotros desde ENACAL. Y gracias por la invitación, por poder compartir con nuestra familia los esfuerzos que hace nuestro gobierno en aras de avanzar en seguir restituyendo derechos en el agua potable y saneamiento. Y uno habla del agua como únicamente lo que es, un líquido vital para cualquier ser humano. Pero para el desarrollo de un país, cuando hay condiciones de potabilización del agua, como está sucediendo en casi la gran parte del territorio nacional, y digo casi la gran parte, porque en la medida que crecemos vamos tratando de encontrar soluciones para seguir avanzando. No alcanzamos necesariamente el 100%, pero esta potabilización de agua, esta red que se ha atendido, es de alto interés para el inversionista, el extranjero y el nacional. Así es, hay dos elementos fundamentales cuando se habla de reducción de pobreza, ¿no? Y dos fundamentales son el agua potable y el alcantarillado sanitario y el tratamiento del agua residual, ¿no? Entonces, no podemos hablar cuando nosotros decimos que estamos reduciendo pobreza en el país. Un elemento fundamental es porque se está llevando agua potable y saneamiento a la familia. No podíamos hablar de que una Bluefields o Bilwi, por ejemplo, cualquier otra ciudad del país está avanzando en reducir pobreza cuando es vital para el desarrollo posterior que viene en una ciudad tener como mínimo un alcantarillado sanitario y un debido tratamiento del agua residuales. Y es importante ponerlo en contexto cuando nosotros recordamos en el 2007, cuando el gobierno del Frente Sandinista vuelve a llegar al gobierno en esta segunda etapa de la revolución, las coberturas en estos temas eran realmente súper deplorables. Pues. En el caso del saneamiento solo teníamos el 30% de cobertura y esto se reducía prácticamente a la recolección de las aguas residuales porque el tratamiento en Nicaragua era prácticamente cero. Es decir, había algún esfuerzo por tener alcantarillado sanitario, pero en cuanto al tratamiento de estas aguas era prácticamente nulo. Recordemos lo que pasaba hasta hace poco, hasta el 2009 prácticamente, que se inauguró la planta de tratamiento en la ciudad de Managua. Y en el caso del agua potable, aunque los números ahí históricos dicen que había un 65% de cobertura en agua potable en el sector urbano, debemos recordar que debido a los apagones de más de 16 horas o 18 horas en algunos casos... No era cierto. No era cierto, pues, ¿verdad? Porque hay una paradoja, ¿no? Uno dice que lo más importante para vivir es el agua, pero paradójicamente necesitamos la energía eléctrica primero para hacerla llegar. Porque el agua, usted lo decía, es un vital líquido, está ahí de forma natural en la tierra, pero el llevarlo hasta nuestra familia cuesta mucho. Yo le comentaba a usted antes del programa que en ENACAL se extraen de diferentes fuentes de agua a nivel nacional todos los días más de 250 millones de galones de agua, que hay que llevarlos a más de 830,000 usuarios, 790,000 familias de esos 830,000 usuarios, que todo prácticamente sin excepción se requiere de energía eléctrica para su bombeo. Y por lo tanto va a ser un tema fundamental cuando veamos el presupuesto de lo que tenemos en el 2024, como también desde ENACAL se trabaja un elemento fundamental para el tema de la energía, ¿verdad? Entonces son dos temas fundamentales de que los gobiernos anteriores no le ponían atención. Más bien debemos de recordar que había un proceso en marcha de privatización de estos servicios. Habían ya encabezadas por el Frente Sandinista, dicho sea de paso, ya luchas, batallas
en las calles por no privatizar el servicio de agua. Y ya estaba cerca, llegando el 2007 a la culminación de ese proceso. Es que habían ya dos expresiones ya creadas en el mismo ENACAL. Se estaba trabajando bajo una modalidad de descentralización, se llamaba, ya como una especie de, no como una especie, realmente eran sociedades anónimas, ya las que estaban creadas, y estaban establecidas 2 departamentos ya en esa línea, y venían ya según el plan proyectado que se encuentra en ese momento con Managua, León y Chinandega. Entonces, y en Matagalpa. Bueno, Matagalpa y Jinotega eran los que estaban. Estaba Matagalpa y Jinotega, estaba en un estado, en una especie como de sociedad anónima, sí, donde tenía alguna participación la alcaldía todavía para darle algún cariz como de público todavía, pero la idea, la concepción es exactamente igual a la que tiene el señor Milei en Argentina ahorita, ¿no? Que hay que privatizar todo, ¿no? Porque esa es la panacea para que llegue, ¿no? A la gente los diferentes servicios, de lo cual estamos completamente convencidos de que no es así. Porque en países cercanos también ahora la lucha es volver atrás, ¿no? Constituciones que habían sacado estos derechos como que eran obligaciones del Estado, ahora la lucha es que vuelva a ser el Estado realmente el que se encargue de su aseguramiento, ¿no? Entonces, de todas maneras, digo yo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando uno revisa la historia, desde el programa histórico del Frente, yo siempre lo remarco en el 69, cuando se redacta el programa histórico del Frente, ahí ya está estipulado que el Frente Sandinista, como parte de las reivindicaciones hacia la familia, es asegurarle un servicio de agua potable, incluso ya se hablaba ahí a un precio con tarifa accesible, que es prácticamente calcado, prácticamente lo que actualmente se hace. Ese concepto, ese precepto en nuestro programa histórico es lo que da vida ahora, y yo lo veo tan claramente cuando nosotros, el comandante orienta a hacer un programa que le denominamos un programa integral sectorial de agua y saneamiento humano, que es la política, es la guía que nos va a llevar a alcanzar, en primer lugar, la negociación con las diferentes fuentes financieras, porque ni eso teníamos. O sea, aquí venía una fuente financiera X y él venía con un proyecto, prácticamente a desarrollar un proyecto en una ciudad de su interés. Ahora no, nosotros tenemos una política clara que tenemos por prioridades y por necesidades, cómo es que se va a venir trabajando y se viene trabajando en alcanzar a todas las familias del país. Porque como usted dice, la orientación está clara, ¿no? Todas las familias del país deben de tener agua potable. En una ciudad pequeña, en una ciudad grande, no es que nos concentramos solo en Managua, en Chinandega o en León, no, trabajamos en ciudades pequeñas en cuanto a población me refiero, pero que son cabeceras municipales, como Totogalpa, por ejemplo, o Huihuilí de Jinotega, o Quilalí, o Las Sabanas, municipios muy pequeños donde hoy por hoy este gobierno está desarrollando proyectos con el objetivo de que las familias tengan un servicio de agua con calidad, potable, como usted lo mencionaba, y en la medida de lo posible venir también a la par trabajando en el tema del saneamiento, que es fundamental también, ¿verdad? Ahora, lo impresionante de todo esto es que uno sale fuera de Managua, va y recorre los municipios y los departamentos y se da cuenta de que se ha avanzado impresionantemente en lugares que muchos pensaban que se quedaría solo en un sueño, que llegara el agua, porque desde el punto de vista hasta de la ingeniería no había una magnitud visionaria que nos hiciera comprender que sí era posible, por muy difícil que fuera, llevar desde lugares súper lejanos el agua a determinados lugares. Pero claro, con inversión social. Con inversión y sobre todo con una claridad política de un gobierno, ¿no?, que asuma ese desafío y que realmente lo afronte, porque cuando se le plantearía a un gobierno que para la solución, por lo menos de Bilbo, Bluefield, como usted lo menciona, hay que traer el agua de aproximadamente casi 40 kilómetros de la ciudad, posiblemente alguien diría, una empresa privada, estoy segurísimo que te va a decir, no, eso no es factible, eso no es rentable, ¿no? Entonces, eso nos ha puesto a prueba, incluso como usted lo menciona, a todo el equipo técnico del país que se desarrolla en nuestro país,
desde los tecnológicos, desde las universidades, profesionalmente, porque estos proyectos han sido en una buena parte ejecutados por empresas nacionales, desarrollados, diseñados y supervisados por empresas también nacionales, lo cual denota un trabajo conjunto, ¿no?, de todas las ramas, especialidades, pero lo más importante de todo sí es con la claridad política, ¿no?, del gobierno en desarrollar temas que son de beneficio social, ¿no?, para la familia. Aquí el compañero Iván Acosta menciona que cuando uno quiere ver la voluntad política de un gobierno, basta con ir a ver el presupuesto y vos estás claro ahí que cuál es la voluntad política de un gobierno. Y para nosotros sabemos, y usted muy bien lo sabe como diputado, que el gasto social representa un componente, una porción muy importante de nuestro presupuesto. El año pasado este año, que estamos finalizando, ya me estoy adelantando, nosotros logramos, este gobierno logró invertir unos 4.217 millones de Córdoba en 22 ciudades, en más de 68 proyectos de manera simultánea. Cuando uno buscaría tal vez de forma en Google o en Internet, buscar qué países, yo diría, un ejercicio, qué país trabaja simultáneamente en 22 ciudades en agua potable y saneamiento, yo creo que va a ser difícil encontrarlo con un gobierno comprometido con este tema. Pero eso es hablando específicamente de agua. Bueno. Pero igual, estratégicamente, como una gran avanzada integral, se trabaja en carreteras, en energización, en comunicaciones, en todo aquello que representa la infraestructura, que es la plataforma de lo que va a ser ese gran despegue que visionariamente muchos compartimos será el 2024. Tengo que hacer una breve pausa comercial. Usted quédese con nosotros. Ya volvemos. Seguimos hablando aquí con Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. 2023 se fue las ejecuciones más importantes e icónicas de este año. Sí, definitivamente nos permitió avanzar en una cantidad de proyectos que en lo que sea el primer cuatrimestre del 2024, vamos a estarles terminándolo y entregándolo a las familias. Pero sí nos permitió finalizar a nosotros este año proyectos como el de Riva, proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Riva, donde unas 11.000 familias, ¿verdad?, pudieron ver restituido este derecho, ¿no?, que estaba prácticamente olvidado por los gobiernos anteriores, y que además del alcantarillado sanitario, contar con una planta de tratamiento de aguas residuales, que es la parte estratégica que como país se trabaja, porque no ganaríamos mucho recolectando las aguas, pero depositándolas en un lugar donde no se puedan tratar debidamente, porque lo que posteriormente pasa en ese caso es que vas a contaminar la futura agua que vamos a posiblemente utilizar para tomar. Pero yo diría que es importante desde el punto de vista que nos permite avanzar, como le digo, de manera muy importante en esa obra. Nos permitió finalizar una ampliación en San Juan del Sur de agua potable, ¿verdad? Nos permitió trabajar en 5 comunidades de Bilwi, finalizar 5 comunidades de Bilwi. Digo yo, si era difícil pensar que un gobierno de este tipo iba a pensar en la ciudad de Bilwi como tal, ¿no?, la más importante en el Caribe Norte o la más grande, mucho menos que íbamos a pensar que en resolverle la problemática a 5 comunidades en Bilwi. Este año nosotros logramos finalizarlo y pudimos mejorar algunos sectores a través de un programa especial de fondos del Tesoro, perforando pozos en Managua, Ciudad Sandino, Somoto, San Rafael del Sur, Estelí, San Marcos y Niquinomo. Y como le mencionaba, el proyecto de Riva, que estamos viendo unas imágenes, esa es la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Riva, y también nos permitió avanzar de manera muy importante a más familias a través de la ampliación de redes en la ciudad de San Juan del Sur, poder también restituirle derecho a estas familias, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas 10.100 familias en el caso de alcantarillado sanitario, y con los proyectos que nosotros estuvimos trabajando en el sector de agua potable finalizados este año, hablamos más de 62.300 familias que se logró
nosotros poder restituir el derecho a un agua potable de calidad y con la continuidad necesaria para que las familias realmente puedan vivir de una manera más tranquila. Ahí vemos imágenes de proyectos, ahí está una de las comunidades, Cacla, Bunsirpi, estamos hablando de comunidades en el Caribe Norte de Bilwi, donde vemos mucha alegría, ¿no? Cuando una familia, por muy pequeña que sea una comunidad, que no tenga realmente una satisfacción ver, porque cuando ellos ya se les logra que tengan agua en sus casas, porque para esta familia, después de andar con un balde buscando agua en un pozo, con todos los riesgos que esto conlleva para nuestra niñez. Y ahora ya están en proceso de extinción los pozos. A propósito, ¿verdad? Porque los pozos excavados a mano, en Bilwi, por ejemplo, en Bluefield, que la gente se abastecía de pozos, prácticamente ya son utilizados nada más para casos de emergencia o para otros quehaceres que usa la población, pero hoy por hoy contamos con 2 elegantes plantas de potabilización en estas ciudades, que 12.000 familias en Bluefield y casi 14.000 en Bilwi tienen un agua asegurada después, literalmente hablando de siglos prácticamente, ¿no? Porque según diferentes historiadores, Bluefield de más de 150 años, 180 años, dependiendo de los historiadores, que fue hasta con un gobierno, el Frente Sandinista, que realmente pudo hacer efecto ese sueño, lo que pareciera haber sido un sueño, hoy por hoy es una realidad. Entonces, como le digo, nos permite finalizar. Estos proyectos que se desarrollan son proyectos muy grandes en cuanto a montos, infraestructura, alcances de obra, que a veces se necesita, en un solo año no es suficiente finalizarlo, sino que se requiere hasta de 2 años o 18 meses o 24 meses, hasta 24 meses para su finalización. Por ponerle un ejemplo, en León se desarrolla un proyecto simultáneo de agua potable y alcantarillado sanitario. León, por el devenir del tiempo, el sistema actual quedó muy pequeño. Hoy lo que se está haciendo es ampliando ese sistema, reforzándolo con más pozos, con más tanques. Es una ciudad que viene creciendo. Es una ciudad que viene creciendo y las últimas inversiones habían sido casi a inicios de los 80. Entonces, aquí no es que la ciudad no tenga agua, sino que las familias tienen muy pocas horas de agua, ¿verdad? Entonces el gobierno está invirtiendo una cantidad muy importante de dinero en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, casi $80 millones en la ciudad de León, y para que casi, ya en León, casi estamos hablando de 300.000 personas tengan un servicio de agua como lo deben de tener las familias, ¿no? Un servicio de agua potable con la continuidad requerida. Y para que usted tenga una idea de la magnitud de estos proyectos, en León, en el tema de agua potable, se están instalando casi 180 kilómetros de tubería, ¿no? Entonces, eso demanda toda una logística de coordinación. 180 kilómetros de tubería, ¿verdad? Entre las que se están sustituyendo tuberías nuevas, se están perforando aproximadamente 12 pozos, se van a construir otro tanto igual. Entonces, León va a quedar con un sistema moderno, reforzado, ¿verdad? De tal forma que incluso estas nuevas demandas que va a tener la ciudad, como el gran hospital que se construye o que está por finalizarse en León, el estadio. Entonces, ¿no? Toda esa infraestructura también de una ciudad como León. Y lo que ya tiene además. ¿Verdad? Entonces, esto viene a... es una necesidad realmente, porque como el país viene desarrollándose, como usted bien lo mencionaba, hospitales, centros tecnológicos, todo eso también requiere una demanda de agua, que por eso se requiere el fortalecimiento de los diferentes sistemas, como este de León, o Chinandega, o Chichigalpa, que se está trabajando de manera simultánea ahora este año, para ir también al ritmo o a la par de esa demanda creciente, porque las ciudades tienen esa dinámica de venir creciendo, ¿no? Entonces, nosotros desde Nacal estamos prácticamente enfocados en no quedarnos atrás, ¿no? Vemos al MTI con su pujanza, ¿no? En carretera, vemos a la parte de electrificación prácticamente llegando al 100%, telecomunicaciones, y ahí nosotros también. Lo que pasa es que en el caso de agua potable y alcantarillado sanitario, la brecha era enorme, Moisés. En el 2007 era 30%, le decíamos. Este año 2023 nos va a permitir cerrar
acercándonos al 55% de cobertura en cuanto a saneamiento. Y el otro año, 2024, con lo que vamos a desarrollar, muy posiblemente en el 60%. Y con los recursos asegurados que tiene este gobierno, al 27, diría yo, estaríamos más o menos hablando ya de cifras del 75-80% de cobertura en alcantarillado, sanitario y tratamiento de aguas residuales en el sector urbano del país. Bueno, es que uno habla del agua potable y piensa en saciar sed, piensa en el baño, piensa en la limpieza, sí, lo que aporta para la prevención de la salud, para evitar tragedias que vayan a estrellarse contra lo que representa nuestro propio sistema de salud en el país. Y eso es importante remarcarlo, porque además es un recurso que nos permite también asumir la responsabilidad ambiental como contribuyente de lo que es la flora, es la fauna, es todo ese espacio vital que integralmente nos representa oxígeno. Es que mucho más del consumo propiamente para saciar sed. Así es. A ver, la contribución que tiene un alcantarillado sanitario. Uno ve ciudades todavía que estamos trabajando para resolver esos problemas. Llegas a una ciudad y ves por sus calles ríos de agua grises corriendo. Ya desde ahí vos tenés una impresión Aquella sobre pestilencia. Esa ciudad. Pestilencia, eso obviamente contrae enfermedades, contamina fuentes de agua, las fuentes de agua de las generaciones futuras. Es más, no en balde, uno de los indicadores fundamentales en los objetivos de desarrollo sostenible es la reducción de las aguas que son vertidas de manera cruda, los diferentes cuerpos de agua. Y sin temor a equivocarme, Nicaragua es uno de los países... Sobre esos factores contaminantes, ¿quién está encima institucionalmente? Es decir, aquellos que, en una actitud depredadora, digamos, contaminan el agua. El Marena, la Autoridad Nacional del Agua, están incluso... nosotros somos regulados incluso por ley. Hay una ley de vertido que debe ser cumplida, es una ley de la República, ¿verdad? Entonces el que se encarga de ese cumplimiento es el Marena precisamente y la Autoridad Nacional del Agua. Porque es una tragedia que el esfuerzo que realiza ENACAL se estrelle contra esa actitud de algunos irresponsables que son contaminantes de ese líquido tan vital. Sí, cada proyecto que se ejecute en el país, por la legislación nacional, requiere de un estudio de impacto ambiental o dependiendo de la categoría del proyecto, y para eso el Marena es el encargado, incluso los proyectos que desarrolla ENACAL debe cumplir con la legislación nacional, donde el que se encarga de decir si esa planta que se va a emplazar en Chinandega o en León cumple realmente con todos los requisitos que están estipulados en la ley. Igual si se va a construir un rastro, igual si se va a construir un mismo hospital, debe cumplir con una serie de procedimientos ambientales que en nuestro país los cuida mucho, porque realmente es de mucha responsabilidad también para el cuidado de la fuente futura de agua y por todo lo que genera alrededor de la salud de la familia, el tratamiento del agua, todo lo que tiene que ver con la administración. O en primer lugar, asegurar llevarte el agua, que sea potable, y después, una vez que las aguas ya fueron utilizadas, ¿qué se hace con esas aguas que ya fueron utilizadas y qué se hace para que no contaminen? Hoy por hoy es un desafío a nivel mundial, realmente. El tema de los desechos de las aguas residuales es un desafío mundial realmente, ¿verdad? Que gracias a Dios, gracias a Dios, el Frente Sandinista llegó al gobierno, porque a los gobiernos, estos politiqueros, no les interesan las cosas que se ven, les interesa la rotonda, les interesa... Pero un proyecto de alcantarillado sanitario, que es una inversión que no se ve mucho, en algún momento causa alguna molestia, más bien en la familia, porque hay que romper la calle, eso causa algunos contratiempos, ¿no? en tu vida diaria, pero la contribución que tiene sobre el desarrollo de un país es enorme, ¿no? Porque tiene que ver con todos esos aspectos que usted menciona, pero en primer lugar con el buen vivir de la familia, ¿no? Entonces, gracias a Dios, como le digo, nosotros venimos trabajando en un programa de este tipo de sistemas. Ya la cobertura en agua potable andamos cercano o arriba del 95%,
Pero aquí lo importante ahora entonces es avanzar en ese tramo que tenemos de construir sistemas de alcantarillado sanitario y tratamiento, para que de aquí al 2030 nosotros estemos muy cercanos ya a esa meta que estamos persiguiendo. Y hay desafíos de desafíos entre los países. Hay países que tienen el desafío de encontrar agua, Sí. que tienen graves problemas de sobrevivencia, amenazados a futuro porque no tienen agua. Nuestro desafío es darle la bendición, recibir la bendición de Dios por tener esos recursos naturales, pero nuestro desafío es cuidar esa abundancia de agua que nosotros tenemos. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos con más aquí en Detalles del Momento. Nos satisfacemos, amigos televidentes, con lo que tenemos, con lo que hemos hecho, pero somos ambiciosos, queremos más en función del desarrollo del país. Y uno de los aspectos importantísimos que apuntan hacia el 2024, desde lo que va a ejecutar ENACAL, es la planta fotovoltaica que va a estar en San Benito. ¿Qué representa esto? ¿Qué es lo que está visionando ENACAL con respecto a esta planta? Okay. Uno de los principales desafíos que nosotros tenemos para el próximo año en ENACAL, y como dice usted, este gobierno cada vez viene acelerando más, metiendo el pie en el acelerador, como decimos, cada vez más. Antes de entrar en ese detalle, solo quería compartir con usted que el presupuesto del otro año en ENACAL tiene un incremento del 50% aproximadamente. Es, creo que el segundo más robusto en cuanto a inversión pública en el país. Entonces estamos pasando nosotros de 4.200 millones, para hablar de cifras cerradas, en el 2023, estamos pasando a un presupuesto de 6.200 millones en el próximo año, es decir, un incremento del 50%, que eso ya de por sí denota un desafío por cómo debemos de disponernos para ser eficientes y cumplir con ese acometido que nos estamos planteando a inicio del año. Hay proyectos muy importantes incluidos en este presupuesto del próximo año. Uno de esos es el que menciona usted, que es la construcción de 2 plantas fotovoltaicas, una de ellas que está ubicada, solo una corrección, no en San Benito, sino que va a estar ubicada en el sector de Sébaco, cerca entre San Isidro y Sébaco, por Las Mangas, ¿verdad? Y otra planta que está ubicada en el sector de Malpaisillo, ¿verdad? Y además el inicio ya de lo que es el proyecto, ya de la obra de lo que es la ribera sur del saneamiento del lago de Managua, que es un proyecto con el KfW y el BESI. Son 2 elementos nuevos, ¿verdad?, que además de todas las ciudades que nosotros venimos trabajando desde el año 2023 y que vamos a estar finalizando, Dios mediante, en el primer semestre del año, viene a ser como lo nuevo, ¿no? Los proyectos nuevos, los fondos nuevos que entran al presupuesto. Esta planta que usted está mencionando obedece a una estrategia que tenemos como país, que tiene que ver con la transformación de la matriz de generación eléctrica. Partamos por eso, ¿no? El país está enfocado, como muy bien lo conocemos, ¿no?, de parte de la autoridad. Y sigue en esa línea. Y sí, en esa línea es reducir el cambio, ¿no?, de la matriz de generación eléctrica. Entonces, de ENACAL, como una estrategia de mejorar el servicio de agua potable, también debo enfocarlo desde este aspecto. Se están construyendo estas plantas de generación eléctrica, una financiada por el Banco Centroamericano de Integración Económica y una con el primer préstamo ya oficializado y aprobado por la Asamblea Nacional con la República Popular de China, que va a estar ubicada aquí en el sector de Sébaco, como mencionado, bajo una estrategia de mejorar el servicio de agua. Uno de los principales componentes, como lo mencionábamos al inicio, para que el agua le llegue a la familia, tiene que ver con la energía eléctrica. Entonces, en la proporción de que se requiere llevar agua, el gasto de energía eléctrica o el consumo de energía eléctrica que tiene ENACAL es muy importante, ¿no? Entonces, se ha vislumbrado como una estrategia de país de que ENACAL como empresa cuente con una fuente propia de energía eléctrica para operar los diferentes sistemas de bombeo que tiene a nivel nacional, que es el talón de Aquiles de la institución. Representa prácticamente en monto financiero
de los ingresos corrientes de ENACAL, aproximadamente el 60% la facturación de energía eléctrica, es decir, solo lo que es la facturación de energía eléctrica por el ingreso corriente, que es la facturación, representa el 60%. ¿Y con esta planta? Entonces, esta planta están proyectadas, solo la planta esta de Cebaco es una planta, va a ser la más grande del país, ¿verdad? Va a representar el 40% de la demanda que tiene ENACAL actualmente, y ya suma con la planta que va a estar en Malpaisillo financiada con el BESIE, las dos juntas podrían tener capacidad hasta de satisfacer el 50% de la demanda de la empresa. Es decir, así como se viene avanzando algunas instituciones de poner energía fotovoltaica para reducir. Ese es un proyecto de que tiene efectos por todos lados, ¿no? Reducción de gases, efecto invernadero, cortar la dependencia del combustible fósil, mejorar la parte financiera de ENACAL, pero sobre todo tiene un enfoque para mejorar el servicio de agua a la población. ¿Y cómo es eso? Que mejore el servicio de agua a la población. ¿Cómo no? Porque al ENACAL tener un costo más bajo que sacar plata para estar pagando energía eléctrica, esa plata se va a reutilizar para poder prestarle un mejor servicio a la población. Es decir, si yo tengo capacidad para atender atenciones de los manholes que nos llaman, de que se nos dañe un pozo, una X cantidad de tiempo, al tener nosotros mayor disponibilidad de recursos, eso nos permite poder tener mayor fortaleza nosotros para poder hacer extensiones de redes en esa dinámica que las ciudades vienen creciendo. Al ENACAL poder disponer de recursos financieros propios, podríamos decir, no deberíamos estar esperando mucho tiempo para presentar un proyecto a un organismo internacional para poder ir haciendo las ampliaciones correspondientes. O en vez de tener un programa de perforación de 15, 20 pozos en el año, podríamos perforar unos 5 más. Es decir, tiene un enfoque financiero, pero siempre bajo la lógica de mejorar el sistema de agua potable, seguir restituyendo derechos a la familia en el agua potable y saneamiento. Y como tal, este 2024 va a ser un punto de inflexión en cuanto a la administración del sistema de agua potable en el país, y creo que incluso que en la región, cuando una empresa como ENACAL cuenta con una fuente propia de energía eléctrica para los sistemas de bombeo, en este caso de ENACAL. Entonces nosotros estamos muy entusiasmados, ¿no? con este proyecto. Agradecemos incluso ya de cara a la celebración de los 2 años ya de las relaciones oficiales con el gobierno de China, este apoyo, ¿no? Que ya entra el Tratado de Libre Comercio entra ahora en enero el Tratado de Libre Comercio, y que como una muestra más, ¿no? del avance de estos dos pueblos, que realmente su interés es de apoyo para cosas que interesan a nuestra familia. Nosotros estamos muy entusiasmados porque además no solo es esta la gestión que tenemos, además de este proyecto de generación eléctrica, tenemos otros proyectos muy importantes para seguir avanzando también con el agua potable y saneamiento, porque como comentábamos, se trabaja también alrededor de una estrategia país, que es tener una cartera de proyectos formulados y diseñados. Es una estrategia que no existía en el país, ¿verdad? Y que es con el gobierno del Frente Sandinista que ahora nosotros, desde el ENACAL, nosotros podemos contar con una cartera de proyectos de tal manera que si el Exim Bank de China o cualquier otra fuente financiera está interesado en financiarnos proyectos, nosotros estamos listos para presentar proyectos, y en esa medida avanzamos más rápido en la consecución del objetivo. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados, como les decía, con este proyecto. Otro proyecto muy importante que vamos a iniciar es ya lo que es la segunda fase que le llamamos del saneamiento de la ribera sur del lago de Managua, que tiene que ver con saneamiento en Ciudad Sandino, en Tipitapa y en Managua, ampliando la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Managua, y el agua potable en Tipitapa también. Nosotros esperamos que en el transcurso del primer trimestre del año poder haber cumplido todos los procedimientos de ley para la adjudicación de estos proyectos y estemos ya construyendo la obra, ¿no? Eso va a dar todo un dinamismo de empleo, no sé, aquí en Nicaragua. Imaginémonos ese programa del BESIE
son casi 200 millones de dólares que en el transcurso de este año, el próximo año, va a requerir de técnicos de topografía, técnicos, albañiles, armadores, similares. Es decir, todo un dinamismo que creo que en esta pujanza de nuestra Nicaragua que nosotros soñamos y aspiramos a que siga creciendo, va a ser un buen aporte, ¿no?, para todo lo que viene a ser en el crecimiento de la economía, que se suma a todo lo que usted menciona, de carretera, de educación pública, educación secundaria, primaria, técnica, universitaria, etcétera, salud, como lo estábamos viendo ahorita en esos reportajes, que estamos nosotros completamente seguros, ¿no?, que el 2024 va a ser un año, va a seguir siendo año de bendición y victoria, ¿no?, para este pueblo, a la vanguardia, ¿no?, del Frente Sandinista, que trabaja todos los días con ese único objetivo de reducir pobreza en este país. Y no nos detenemos, seguimos adelante. Ervin, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Te deseo una feliz Navidad. No te hablo de vacaciones porque ustedes están en la primera línea de fuego en cuanto a los requerimientos de un pueblo que se va a sus casas y es cuando más demanda muchas veces de los servicios de Aracal. Muchas gracias a usted, Moisés. Sí, siempre asumir el compromiso ante nuestra familia. Nosotros tenemos nuestro centro de operación de emergencia activado, nuestro número de línea el 127, recordarles, ¿no?, que para cualquier emergencia estamos ahí nosotros 24 horas para que traten de pasar lo más tranquilos posible sus vacaciones en esta Navidad. En el nombre de Dios, amigos televidentes, muchísimas gracias. Será hasta mañana, si el Creador así nos lo permite.